Lo que deja el paro nacional en Colombia. El miedo, hijo natural de la dictadura. La historia del subdesarrollo latinoamericano es la historia del desarrollo del sistema capitalista mundial. Rui Mauro Marini. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Graffiti en Medellín. El acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. Erich Fromm. Por Luis Carlos Muñoz Sarmiento, este es un podcast especial para YouTube. Si se quiere ahondar en las razones históricas que han incidido en lo que hoy se llama Colombia, desde el ascenso del nazismo en febrero de 1933 en Alemania, hasta las luchas de hoy en el país, bien vale hacer un recuento histórico para poder ver lo que va dejando el paro nacional que se inició el 21 de noviembre de 2019, desde ya un hecho histórico incontrastable. Así se recurrirá, en primera instancia, al libro El miedo a la libertad, capítulo sexto, La psicología del nazismo, de Erich Fromm, en el que se da la coincidencia histórica de que en ambos casos, durante el nazismo y el uribismo, la clase media terminó por ser la cama en la que se consumó la boda entre una clase política corrupta, perversa, y una población cómplice masoquista. Bastarían unos cuantos vistazos a dicho texto y el croquis brota sin dificultad con todos los rasgos de fanatismo, crueldad, violación, violencia y muerte para mostrar, de paso, que la historia del desarrollo del capitalismo está montada sobre la tragedia del subdesarrollo latinoamericano a partir de la injusticia social, la exclusión, la marginalidad, el racismo, la xenofobia, la intolerancia, dejando como resultado un genocidio cuyas cifras jamás podrán ser conocidas con precisión. Y no lo serán porque ya han sido sepultadas en las cuevas de la desmemoria a contrapelo, del negacionismo a ultranza, del me importa un culo mediático, de la desidia judicial, en fin, del consciente autismo del poder, o más bien de los poderosos, esos responsables de nunca, que toda la vida han gravitado sobre los sospechosos de siempre. Para nadie es un secreto que los contradictores, gratuitos, del paro nacional, para poder contrarrestarlo, han buscado inocular el miedo entre la población a como dé lugar, valiéndose para ello incluso de métodos retorcidos y vulgares como los de amenazar con vándalos la tranquilidad de los conjuntos residenciales. Hubo incluso el caso de quien se adelantó a las autoridades para prevenir a la comunidad a que buscara seguridad vendiendo la idea del miedo, la senadora María Fernanda Cabal. Ella el 22 de noviembre tuiteó: atención ciudadanos, hay órdenes de los promotores de la violencia de ocupar todos los conjuntos, saquear y destrozar vehículos y motocicletas. Deben organizarse en las entradas, buscar elementos de defensa y rodear a los vigilantes mientras llega la policía. Y uno, cualquiera, lícitamente podría preguntar, ¿cómo y para qué hacer eso si los que llegaban eran amigos de la policía? Tal vez por eso Guillermito Huesos o Billy Bones, sin querer, le contestó a la Cabal, esta vez sí a cabalidad. Los ladrones de Bogotá son muy giles. Tienen todos los centros comerciales y los bancos de la ciudad para desocuparlos y prefieren irse a las casas de los barrios de estrato 2 y 3 a recoger chécheres usados. Hashtag reportó en City, todo es un montaje del Estado. Y aquí cómo no referir la teoría del pánico, desarrollada por el sociólogo inglés Stanley Cohen, quien acuñó la expresión pánico moral, con la que desarrolló la siguiente teoría acerca del concepto. Pánico como el que se quiso inocular entre la población de distintas ciudades colombianas, entre ellas Bogotá y Cali, al día siguiente del 21N, o sea 21 de noviembre de 2019, con el fin de causar el derrumbe anímico de una muchedumbre indignada por la nula gestión del desgobierno de un subpresidente que cada día cuenta con una mayor desaprobación popular, hoy del 76%. 1. El Estado aplica una acción que afecta los derechos, entre ellos los derechos humanos y o el bienestar ciudadano, como lo hacen hoy las próximas reformas laboral y pensional que el Congreso niega de forma empecinada, aunque ya cruzan su camino los proyectos en el Congreso. 2. El Estado genera pánico, violencia y saqueos, hechos todos que luego niega para que el pueblo siga creyendo en sus engaños. 3. Muchos piden aplicar la fuerza del Estado, policía y ejército en campos y ciudades, hoy sobre todo en las ciudades, a donde se han trasladado los grupos paramilitares,
para restablecer el orden. 4. El Estado entra con sus fuerzas, incluyendo a infiltrados que son recogidos en camiones particulares parqueados en cercanías a estaciones de policía, como ha ocurrido durante el paro en la localidad de Kennedy. 5. El Estado funge como salvador al restablecer, supuestamente, el orden y la seguridad. 6. Regresa la paz, que jamás ha estado porque nunca se busca la justicia social, sino apenas alcanzar un Nobel, y la teórica tranquilidad. Se olvida así el origen del problema. 7. Se decreta el toque de queda y se militariza el país para mantener, en apariencia, la paz social, y de ese modo nadie protesta ni se manifiesta, salvo para obtener algún privilegio. No solo, Cohen afirma que dicho pánico moral fue utilizado en Europa durante el siglo XX. Lo más evidente que se puede concluir aquí es que el miedo social es la mejor forma de control. Tal vez por ello Noam Chomsky sostiene: cuanto más se logra aumentar el miedo al crimen, más se controla a la gente. Y el miedo es directamente proporcional al control. En tal sentido, cabe traer a colación al senador Gustavo Petro y su idea del miedo, ese hijo natural de la dictadura, como estrategia de dominación-manipulación para excluir al pueblo de la producción y del reparto de la riqueza, de la subordinación de toda una sociedad a lo injusto, a la sinrazón, a la adoración irracional de la muerte misma, al hecho de matarse entre sí, a la corrupción. La sociedad sin miedo es la posibilidad concreta, inmediata, de la sociedad democrática. El miedo ha sido el instrumento fundamental con el que una casta política hereditaria ha podido gobernar sobre una mayoría de la población a la que ha excluido de las decisiones fundamentales y de la producción y el reparto de la riqueza. Esa casta política se ha hundido hoy en una corrupción sin límites y ha llegado a niveles de incapacidad extremos para solucionar los problemas fundamentales que aquejan a nuestra sociedad. Desde el pasado, el miedo ha sido el instrumento de la dominación. Con el miedo buscaron quitarle las mayorías a Gaitán, tildándolo de comunista, por un lado, y por otro de fascista. Eso lo hizo el embajador gringo de la época, John C. Wiley, entre 1946 y 48, agrego yo. Sigue Petro. Y al final lo asesinaron cuando él logró, a pesar de las masacres desatadas, la movilización nacional de las mayorías desposeídas y las clases trabajadoras que representaba. Posteriormente, con el miedo desatado por el chulavismo, agrego que por los chulavitas, mejor que de acuerdo con Gloria Gaitán, los echó a andar el coronel Virgilio Barco, abuelo de quien fuera presidente homónimo entre 1986 y 90. Lograron paralizar la energía del pueblo gaitanista que buscaba las reformas democráticas prometidas desde el gobierno de López Pumarejo. No de Pumarejo, como dice Petro en el original. El país fue gobernado durante 12 años por los aliados de Hitler, Mussolini y Franco, sin siquiera un tribunal que condenara los crímenes cometidos. Un verdadero genocidio. Sigue Petro. El miedo ha sido el instrumento de la dominación, de la subordinación de toda una sociedad a lo injusto, a la sinrazón, a la adoración irracional de la muerte misma, al hecho de matarse entre sí, a la corrupción. Tras el miedo nos han hecho odiar a la paz, al otro diferente, a la diferencia, a la posibilidad del cambio, a quienes nada tienen y andan sin nada por las calles. Agrego yo aquí que lo que ahora se llama aporofobia o miedo al pobre, puesto que fobia es igual miedo y miedo igual violencia oficial, verbigracia la del ESMAD. Continúa Petro. El miedo produce la desconfianza al cambio y la aceptación pasiva de la ignominia. Así han podido impedir que se configure una mayoría democrática en Colombia. Han construido en la clase media el miedo al campesino y al joven de la barriada popular. Le tienen más miedo al de abajo, que ven como amenaza, que a los dueños de los bancos que, a dicha clase media, la dejan sin pensión, sin casa, sin trabajo. Con el miedo han impedido que las y los trabajadores se organicen e incluso lleguen a odiar la organización. Con el miedo silenciaron al campesino y le quitaron su derecho de ciudadanía. Con el miedo desataron un genocidio político sin resistencia en el país. Ante la desaparición de las guerrillas y la lucha armada en Colombia, las castas políticas corruptas necesitan urgentemente una nueva razón para el miedo. De eso depende su continuidad en el poder. Con la ayuda de los medios de información, sin exagerar Petro, aunque él dice que con la ayuda de los medios de comunicación, y yo digo que sin exagerar Petro, de desinformación o de incomunicación, más importantes, cuyos propietarios también necesitan del miedo para vender más noticias, han encontrado la nueva bandera que aterroriza. El gobierno de Maduro, su política económica, más bien la que ha intervenido Estados Unidos, digo yo, y cuyo estado actual es producto de un bloqueo comercial y la retención de cuentas en y por Estados Unidos precisamente.
continúa Petro, o como la han denominado últimamente el llamado castrochavismo, aún con Castro y Chávez ya muertos. La estrategia consiste en llenar la conciencia de la gente con imágenes de un gobierno vecino que permita el odio y con lo que de paso se fomenta la xenofobia institucional mediante la cual se busca llenar de inmigrantes distintos países y a su vez conseguir mano de obra pauperizada y barata, digo yo, la indignación generalizada y logrado el efecto, los dueños de la estrategia proceden a señalar a todos los que plantean un cambio en Colombia como imitadores de ese modelo del gobierno vecino, modelo no propio, sino impuesto por Estados Unidos, repito, mediante bloqueo comercial y de cuentas en el exterior, en Colombia. Así, de nuevo, surge el miedo, agrega Petro, y lo usan para generar la desconfianza contra todos los que plantean el cambio. Esperan así que ese miedo lleve a la gente a votar por los mismos para que continúe lo mismo. Y digo yo, el típico gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Sigue Petro, la violencia, la desigualdad social, la economía raquítica y fósil y sobre todo el pillaje. La incapacidad, la injusticia y la corrupción quedan ocultas con el nuevo miedo. Por tanto, hay que desnudar la mentira del miedo si queremos en realidad la transformación de Colombia. Si queremos un país que pueda dotar igualitariamente de capacidades a su gente y permitirle usarlas en libertad. Y si queremos una democracia profunda en nuestro país. Termina Petro. La verdad, estoy convencido de que los colombianos nos contentaríamos con una democracia a secas. Sobre el magro papel desempeñado por el alcalde de Bogotá, Quique Peñalosa, ¿cómo no citar su declaración exenta de responsabilidad, Tino, en la que habla de un complot organizado, según él, por no se sabe quién? Tenemos que unirnos, dice, estamos enfrentando un complot organizado. Con razón alguien decía que el montaje fue tan chimbo que hasta Peñalosa se dio cuenta. En igual sentido, otra persona en las redes sociales dejó su sentencia. Estudien para que no estén aplaudiendo ni agradeciéndole a la policía por salvarlos del terror que ellos mismos ocasionaron. O lo que viene a ser lo mismo, me volví viejo viendo como cada nuevo gobierno es más corrupto que el anterior. Como anota el Che Guevara, cuando los pobres, bueno, digo yo empobrecidos, en realidad porque nadie escoge ser pobre, tomen conciencia y abran los ojos, ese día se convertirán en el terror de los ricos, de los corruptos y de toda la clase explotadora. Estos tres, los mismos que urden montajes tan burdos como los de sembrar pánico entre la población a fin de obtener obediencia ciega y sumisión incondicional. A ellos alguien les salió al paso. El montaje les salió mal, un falso positivo les quedó al descubierto y los ciudadanos no tenemos miedo. Gobierno miserable engañabobos. Al lado de la estación de policía de Kennedy ya llegaron los camiones que llevan a los policías infiltrados. La foto aparece en múltiples redes sociales. Detrás de todo esto hay dos asuntos que requieren ser aclarados hasta tanto se deje de violar la Constitución por parte de los mismos que la crearon y que la deberían emplear respecto al derecho de reunirse en plazas públicas y a protestar sin peros de por medio. Funcionarios del gobierno, alcaldes, gobernadores, autoridades. Y el uso indebido, arbitrario e ilegal de sustancias químicas como los gases lacrimógenos, incluso vencidos y prohibidos por la Convención de París de 1993. En efecto, el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia reza: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y políticamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Pregunta Perogrullo: ¿y por qué no puede hacerse en la Plaza de Bolívar si es una plaza pública y la que por sí sola garantiza que el artículo 37 tenga la posibilidad cierta de cumplirse? Los gases lacrimógenos están prohibidos, ya no por los convenios de Ginebra del 54, sino por la Convención de París de 1993, por ser un tipo de arma química vetada en guerras. Y en las marchas, ¿por qué no? Lo anterior para decir que en un informe de revista Semana sobre el estudiante Dylan Mauricio Cruz Medina, quien no alcanzó a graduarse de bachillerato en el Colegio Público Ricaurte IED, se dice: el sábado 23 de noviembre, hacia las 4 de la tarde, cuando Dylan junto a un grupo de manifestantes se expresaba pacíficamente al tiempo que avanzaban hacia la Plaza de Bolívar, sobrevino un choque con el ESMAD. Lo cual no es cierto, y para ello basta ver el video de quien capturó el instante en que se produjeron los hechos en la avenida 19 con carrera cuarta. Luego agrega Semana: tanto la Procuraduría como la Fiscalía General han abierto investigaciones. El Ministerio Público, cerca de cuya sede ocurrió la tragedia, emitió un comunicado en el que llama la atención una constancia que resaltó: el Escuadrón Móvil Antidisturbio no estaría permitiendo las concentraciones, lo que constituiría una violación al artículo 37 de la Constitución Política. Debido a todo esto y al caso específico del asesinato por un agente del ESMAD de Dylan Cruz Medina,
quien luchaba por una educación de calidad y pretendía estudiar administración, la Universidad Pedagógica le ofreció a propósito aún en vida un cupo gratuito. La gente en Colombia sigue exigiendo el desmantelamiento del cuerpo policial que, antes que antidisturbios, es productor de ellos. Dylan iba circulando sin hacer ninguna provocación y de pronto recibió el impacto de una bala aturdidora en la cabeza, lo que le causó un trauma cráneoencefálico penetrante. Al filo del tiempo y luego de varias operaciones, de entrar en coma profundo inducido y recibir ventilación mecánica, se le diagnosticó primero muerte cerebral y luego pasó a un estado crítico irreversible hasta que finalmente falleció en horas de la noche del lunes 25 de noviembre de 2019. Esto es lo que dicen los medios, porque vamos a ver que al final es otra cosa la que en realidad ha ocurrido. La familia de Dylan ha expresado de forma tajante: no queremos que Dylan se convierta en un motivo de más agresividad de ninguna parte. Y su hermana Denise Cruz señaló: que esto sea un detonante para acabar con la violencia. Nada, excepto que su petición sea escuchada, podría compensar los excesos de fuerza del ESMAD. Finalmente, BBC News Mundo recuerda: paro en Colombia. Dylan Cruz, el manifestante fallecido que se convirtió en símbolo de las protestas contra el gobierno en Colombia. En aras del equilibrio informativo o desequilibrio que en este caso proporciona el gobierno, a través de la mini interior Nancy Patricia Gutiérrez, entonces, porque ahora es otro el ministro, para quien el ESMAD y en general los integrantes de la fuerza pública no están dotados de armas letales, pero que pueden llegar a ser letales, como seguramente ocurrió en este caso, que a ella le mostraron un video y se ve que hay una refriega, una confrontación entre los marchantes y la policía, que en fin apenas se trató de un accidente derivado de un enfrentamiento entre personas que estaban protestando de manera violenta y la reacción de las autoridades que están constituidas para eso. La reacción del ESMAD es solamente cuando se presentan disturbios, dice ella. Pero lo que más impresiona es su oportunismo cuando aprovecha las palabras de Denise, hermana de Dylan, y las capitaliza a favor del gobierno y del ESMAD, como si no fuera ya evidente que es un cuerpo no antidisturbios, sino lo contrario. Yo creo que honrarlo es acoger las palabras de su hermana, difundidas a través de redes sociales, y es que no sea él un símbolo de violencia. Por el contrario, una reflexión para que no haya más violencia frente a todas estas protestas. Así, ¿cómo no perder el respeto a obedecer cuando quienes mandan pierden la vergüenza? Podría haber un accidente cuando un miembro del ESMAD tomó la decisión de violar las convenciones del uso de armas que pueden llegar a ser letales, como seguramente ocurrió en este caso, y que solo permiten disparar proyectiles con una inclinación hacia arriba o hacia abajo de 45 grados, pero nunca en dirección al cuerpo de una persona, como lo determinan los protocolos de la propia Dirección General de la Policía Nacional de Colombia. ¿Tendrá que ver esto con la determinación de Washington en cuanto a que para minimizar las críticas de que los gases lacrimógenos aparecían dentro de la guerra química, para tal fin en adelante se refirió a ellos como un agente para el control de los disturbios? En conclusión, la razón empieza a actuar cuando la desobediencia es el resultado de políticas fallidas por parte del gobierno, de desafueros de las autoridades, como el ESMAD, que ya está en mora de ser eliminado, de montajes, venta fraudulenta de empresas nacionales y de los recursos naturales renovables y no renovables. En fin, la razón empieza a actuar cuando la desobediencia se transforma en un acto de libertad, y ese acto es acogido por la mayoría de la población de un país que históricamente ha sido depositario del engaño de sus dirigentes. Un país no pobre, sino empobrecido a punta de burocracia, despilfarro y corrupción, factores que lo han sumido en el subdesarrollo como si de un barril sin fondo se tratara. Subdesarrollo que en el contexto de América Latina, como decía el economista sociólogo brasileño Rui Mauro Marini, 1932-1997, uno de los creadores de la teoría de la dependencia, es al mismo tiempo la historia del desarrollo del sistema mundo capitalista. En tal sentido, basado en Marx y la realidad latinoamericana, proponía la necesidad de superar las teorías desarrollistas y estructuralistas de la CEPAL, según las cuales el orden económico mundial sigue el esquema centro industrial, periferia agrícola, que como efecto produce un deterioro estructural de los términos de intercambio en el comercio internacional, lo que perjudica en esencia a los países periféricos que reproducen el subdesarrollo y actúa en favor de los países centrales, ampliando de esta forma la brecha entre ambos. Así cada vez hay menos ricos y mucho más pobres en la tierra. Estos no satisfacen sus mínimas necesidades básicas. Ya se sabe por el Che Guevara, el capitalismo es el genocida más respetado del mundo. Para exigirle un poco de respeto a ese genocida, nada mejor que pedir la eliminación del ESMAD
como acaba de hacer el Comité Nacional del Paro por sus desmanes. Solo así estarán satisfechas las demandas del pueblo colombiano, inconforme con la insensatez, la desidia y el desprecio con que actúan los presuntos poderosos, entes informes y faltos de vida, en perjuicio de los reales seres humanos que, como Dylan Cruz, han pagado con su sangre los costos de una vida digna, satisfecha, en paz. Paz que aún no aparece y que solo se hace posible a través de este sacrificio no religioso, la libertad. El que se hace no a nombre de odio y muerte, sino de amor y vida, como lo hizo un estudiante al que no se le permitió acceder a un pregrado por la irreflexión de un Robocop al que además se le inoculó el odio a los estudiantes como si de comunistas se tratara sin haber podido siquiera demostrarlo. Mientras, a la familia de Dylan solo le queda el recuerdo, el noble recuerdo de la lucha de su hijo, hermano y nieto por tener un país mejor. El mejor homenaje es que no haya más disturbios, ha dicho su hermana Dennis Cruz. No el remedio de país que hoy, entre el riesgo de la normalización de la misoginia, la legitimación de la barbarie, la creciente pérdida de derechos ciudadanos y el guiño del hijo de una tiranía encubierta, esconde la conformación del grupo bicentenario con el que se pretende disimular el robo de las empresas nacionales por una dudosa alianza entre su presidente, empresarios y gremios económicos, todos con las fauces abiertas y expectantes frente a la probable reacción general de los colombianos. De cara a este panorama, prefiero quedarme con la imagen del amigo de Dylan que, frente a la carrera séptima, cerca del Hospital San Ignacio, lloraba, pateaba y maldecía en medio de dolor, malestar e impotencia, respecto a la partida intempestiva y trágica del amigo que no pudo sobreponerse a la violencia oficial, travestida por el gobierno de cuidado, preocupación e interés por el otro. Lo que no sorprende, pues su historia es la de la farsa, el teatro, la tragedia. Hay, desde luego, el engaño que junto a ese hijo natural de la dictadura, el miedo, busca acabar con la rebeldía, el descontento, la indignación de un pueblo que ha dicho basta, y sin la menor opción de recular hacia la continuidad del oprobio, la ignominia, la indignidad. Hechos que la actriz Carolina Ramírez, protagonista del filme Niña Errante, parece denunciar, jejeje, con el cartel en sus manos: Duque, te pasaste, hijo de puta, con Colombia. Si la muerte de Dylan contribuye al desmantelamiento del ESMAD y, de paso, al de Hidroituango, él habrá bajado tranquilamente al sepulcro. Por lo contrario, que el dios diablo y las leyes demanden al Ejecutivo, a la policía y a los más media o medios masivos por todo lo que de aquel dijeron mientras se dilató la inminencia de su deceso, no por muerte natural, por asesinato. Dedicado a Dylan Cruz Medina, uno de tantos inconformes con el desgobierno. Al soldado Brandon Celi Páez, quien decidió acabar con su vida por apoyo al paro nacional. Al soldado Juan Sebastián Mendieta, por su valor para apoyar al pueblo a riesgo de una corte marcial.